tratamos de aportar a la discusión programática hoy del campo político, nacional, popular, o como lo queramos llamar. Por supuesto que esto no se resuelve simplemente juntando dirigentes, mucho menos discutiendo simplemente candidaturas electorales, nombres. Nosotros consideramos que es fundamental la discusión programática y la Fundación es un paso en ese sentido. Bueno, esta fundación lo que pretende es, en el marco de no solamente la figura de Juan Grabois, tener la posibilidad de tener un marco estratégico, cómo llevar, digamos, una plataforma política para ser una opción seria de gobierno. Es lo que nosotros estamos apuntando, es lo que no vemos en la política, y quienes empezamos a militar políticamente al lado de Juan sabemos que es necesario, porque la política se ha deteriorado tanto y está tan debajo de la alfombra, todo hoy escondido, que nadie sale a hablar. Creo que una propuesta, no solamente el hablar y hacer un diagnóstico de la realidad, sino que poner propuestas serias que se puedan llevar a cabo es, creo, un precedente que todos deberían hacerlo. Yo creo que desde el espacio de Juan se viene trabajando hace mucho tiempo en organizar grupos de trabajo que analicen los diferentes temas que pueden cooperar a que pueda funcionar un país con un desarrollo de una Argentina humana integral, que de eso se trata. Desde estos grupos hace mucho que se viene trabajando en hacer un informe donde se analicen las primeras acciones de este gobierno, y entonces, en un primer lugar, una de las primeras instancias del día de hoy es presentar ese informe. Después, más allá de eso, digamos, además del informe, se va a presentar justamente el inicio del funcionamiento de la Fundación, ¿sí?, para una Argentina humana integral. Así que bueno, acá estamos, yo desde el sector más científico-tecnológico, desde el sector más que analiza un poco los sectores de energía, de los bienes y los recursos estratégicos, cómo agregarles valor a todo eso, es ahí donde aporto muy poquito. Yo creo que es la apertura de la política, no solamente, digo, yo que vivo en un barrio popular y miro televisión y explicarle a mis hijas, me parece que siempre hablarle a los propios trae como un no crecimiento, y creo que el lugar de la Fundación va a ser para ampliar la política, para que muchos puedan aportar a que esta herramienta pueda crecer en el marco de una política más sana, más abierta y más humana. Bueno, porque sobre todo presenta organización y política puesta al servicio de justamente digamos, ¿qué te diría? Una integralidad sobre el país que lo piensa como siempre en beneficio de los que menos tienen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que toda esta construcción, que tiene mucha organización atrás, y que todos los bombardeos que recibimos a diario de este gobierno, que todo el tiempo está yendo en contra de los trabajadores, de los jubilados, de las y los estudiantes, de los docentes, de todo eso, estás como esa afrenta permanente. Digamos, la única manera de poder seguir adelante y pensar en una construcción es con organización. Yo creo que en las grandes crisis, los que nos dedicamos, yo porque vengo de un espacio de los barrios populares, porque fui funcionaria y desarrollamos la Secretaría de las políticas que fueron revolucionarias para el área social, creo que son momentos de seguir construyendo herramientas, como lo fue el RENAVAP en su momento, y después desarrolló una gran política. Creo que este momento y en el marco de esta fundación vamos a seguir armando y construyendo herramientas para lo que se viene, que va a ser difícil pero no imposible. El panel resume un poco el espíritu de la cosa. Como los bolcheviques decían soviets y electricidad, nosotros tenemos barrios populares y energía atómica. Y está ahí que tiene toda la plata. Primero, qué sé yo, no sé, felicitar a los compañeros y compañeras, los que laburaron más, que ya los nombró Itay, y todos los equipos que hicieron un trabajo que voy a confesarles. Yo leí el informe general y empecé a leer los informes particulares. Hay un informe general sobre la gestión, los meses que van de gestión. O sea, la Fundación tiene básicamente dos objetivos o dos cosas que hacer, dos misiones. La primera es lo que los británicos llaman un shadow cabinet, que es un gabinete en las sombras, seguir cada área o cada ministerio del gobierno de Milei. Es un ejercicio muy importante y además muy revelador, porque no es solamente ver lo que hacen, sino quiénes los hacen. Quién viene de Techín, quién viene de Mercado Libre, quién viene del peronismo, o quién se quedó del peronismo, quiénes vienen de Juntos por el Cambio, es decir, cuál es la composición política
del ministerio en cuestión y después cuáles son las políticas específicas que realizan. Y hay por cada ministerio un informe muy bien elaborado que explica quiénes son los personajes para comprender, no para botonear a nadie, para entender la situación. Porque, insisto, las designaciones que se realizaron explican las políticas. El primer grupo, el principal grupo que integra las áreas clave de la gestión son empleados de alto rango de la gente que se reúne en el Yao Yao cerca de los pagos de Adriana. Y después, bueno, hay un trabajo muy bueno y muy serio en relación a lo que hace cada ministerio, que un desafío que tenemos es que sea leído, empezando por quien les habla, ¿no? Pero que sea leído por nuestros compañeros y compañeras de Argentina Humana y de todos los espacios que conforman nuestro campo, de toda la oposición incluido, porque permiten una mejor comprensión de la realidad. Y la otra faceta es la programática. Y me encanta el título que le pusieron, La oscuridad al final del túnel. Un optimismo extraordinario. ¿Cuál es la tarea de una organización política? Encontrar el camino que te saca de la oscuridad. Y cuando hay un camino, cuando hay un propósito compartido, cuando hay un proyecto colectivo, se reducen las disputas por pelotudeces. Que no voy a puntualizar en este momento porque daría una cantidad de títulos en los medios de comunicación que no se pueden imaginar, porque cada día me entero de una distinta. En nuestro propio campo político, pero también en el oficialismo. Es decir, una degradación y una crisis que tiene que ver con la falta de perspectiva y sentido de propósito, por lo menos en lo que pienso yo, ¿no? Porque no estamos, voy a hablar de lo que conozco mejor, no estamos en un debate interno, estamos en una disputa de poder. No hay un debate interno, que sería extraordinario, que haya un debate programático, conceptual, doctrinario, ideológico, metodológico, interno, porque evidentemente necesitamos eso. Lo que hay es otra cosa. Y les puedo asegurar que esa otra cosa, en las discusiones políticas, en los niveles dirigenciales, lleva el 80, 85, 90% del tiempo de la conversación. La conversación está centrada en microdisputas. Entonces, este esfuerzo militante de los compañeros y compañeras de la Fundación tiene un valor particular en este momento. Y de todos los centros de estudio y de planificación que hay en todos lados. Pero yo quería reflexionar sobre el concepto de la Fundación, porque es un tema, el concepto no de esta fundación, el concepto de fundación. Casualmente se llama fundación la figura jurídica, pero hay que tener mucho cuidado con estas ideas refundacionales. Todo lo que es lo refundacional, lo nuevo, etc., viene con trampa. Viene con trampa. Ley de bases y punto de partida. Nosotros ya tenemos una ley de bases y punto de partida, que es la Constitución. Lo que hace el Poder Ejecutivo básicamente es cumplirla. La puede modificar, hay mecanismos para modificarla, etc. Pero nosotros tenemos una Constitución que, con todos sus defectos, incorpora tratados internacionales, derechos sociales, económicos, culturales, de derechos humanos, que nos da un marco suficiente para que, si se cumpliera lo que ahí dice, vivir en un país sin las carencias y sin los retrocesos que sufre constantemente nuestra patria, básicamente porque no se cumple lo que dice la Constitución, ¿no? Que es una de las características de nuestra etapa, que es el reino de lo fáctico. Las cosas suceden de facto. Estamos en un régimen de facto, con un gobierno democrático,
o legítimo. ¿Por qué de facto? Porque suceden cosas que no son las cosas que dice el orden normativo que teóricamente rige el comportamiento de las instituciones argentinas. Por eso digo, hay que tener cuidado con lo refundacional, porque nosotros somos un pueblo que tiene una historia. Un pueblo que está constituido por una historia. Por una historia de cuya interpretación nadie tiene el monopolio, pero que tampoco se puede descartar como si fuéramos todos inventores de la rueda. Hay que desconfiar de los que vienen a inventar la rueda. Y la historia a veces hay que asumirla un poco sin beneficio de inventario. Es decir, con lo bueno y con lo malo. Esto, yo me acuerdo que hubo un escandalete en el medio de la campaña, algunos se lo acordarán. Habíamos organizado un acto en la Universidad de La Plata, estaba Axel, estaba Ofelia, estaba yo, y Axel planteó un tema de las nuevas melodías. No voy a entrar en esa discusión finita de qué quería decir, qué no quería decir. Prescribió. Claro, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber nuevas melodías en una sinfonía, ¿no? Y hay una tensión entre la imaginación política y la continuidad histórica. Hay una tensión. Una cosa y la otra tienen una relación dialéctica y contradictoria. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra tarea es retomar un proceso histórico que está interrumpido, no inventar la rueda. Todo lo modernito, la nueva política, en general viene con trampa. Antes de hablar un poco de la fundación, del plan, etcétera, creo que hay una cuestión previa, vinculada a lo que nos hace estar acá. Tiene que ver con lo que nosotros llamamos el sentido de propósito. La pregunta de la finalidad, del para qué. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? No por qué. El por qué va hacia las motivaciones de las personas. Mira el pasado, mira la motivación. Y las motivaciones son inescrutables, son tantas como personas hay. La motivación de unos puede ser las propias carencias que sufrió, las propias injusticias que padeció, la empatía por los demás, lo que le pasó en su vida familiar, lo que aprendió, las ideas que le transmitieron. Las motivaciones son múltiples y están en la conciencia y en el subconsciente de cada uno. Pero el para qué es intersubjetivo, lo podemos compartir. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Tanto en su fin último, del que ahora vamos a hablar, como en toda esa cadena de finalidades. No sé si conocen el chiste del rico, y el chiste original era medio racista, porque era un negro que estaba bajo una palmera. Y el negro estaba abajo de la palmera, y venía un rico, y le decía: ¿por qué no estás trabajando? Entonces el negro le preguntaba: ¿y para qué voy a trabajar? Y el rico le decía: para ganar plata. Y el negro le decía: ¿y para qué quiero ganar plata? Y bueno, y seguía como un para qué, y al final era para estar durmiendo bajo una palmera, ¿no? Esa es la cadena de finalidad, ¿no? Lo que Aristóteles llamaba la cadena teleológica, porque iba hacia una finalidad. Si no tenemos claro el para qué en un proyecto político, alguien nos está manipulando. Es decir, no somos artífices de nuestro propio destino, como decía el general, sino objeto de la ambición ajena. O somos muy pelotudos. Puede ser cualquiera de las dos. Hay que tener claro el para qué, no solamente en términos de una enunciación general, que está muy bien y es muy necesario, sino en términos de cada acción particular que se realice. El propósito que podemos enunciar de distintas maneras. Nosotros hablamos de desarrollo humano integral,
que no es otra cosa que esa vieja consigna de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Es una formulación general. Desarrollo humano integral también es una formulación general. ¿Por qué integral? Porque tiene que ver con todas las personas y con todos los aspectos de la persona. Los aspectos materiales, los inmateriales, etc. Pero nosotros no decimos solamente propósito, decimos sentido de propósito. Eso tiene que ver desde luego con el contenido. Con el contenido de esa cadena de finalidades que nos tiene que llevar como horizonte utópico, como esa luz al final del túnel que se va bifurcando y por un lado va la oscuridad y por otro lado hay que buscar la luz. Esa cadena de finalidades donde por aproximaciones sucesivas nos tenemos que ir acercando, no alejando del horizonte de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Eso es contenido. Pero también hay una cuestión, el contenido está en la cabeza, ¿no? Pero hay una cuestión del sentido que es el sentimiento. Sentir el propósito. Que tenga, como decían los compañeros de Vientos de Libertad, que es el espacio del Movimiento de Trabajadores Excluidos que trabaja con pibes que están con problemas de consumo, que le hablaban siempre de la gravedad y el sentido de las cosas. Sentido y la gravedad de las cosas. Sentir la gravedad, la importancia que tienen las cosas. Si vos no sentís la importancia que tienen las cosas, la importancia de tu propósito, seguramente vas a terminar cayendo en esa forma esencial de la corrupción. La forma esencial de la corrupción. Que es la política como fin en sí mismo. La política siempre es un medio, nunca un fin en sí mismo. El poder siempre es un medio, no es un fin en sí mismo. La dimensión maquiavélica de la política, que es la obtención y la preservación del poder, si es un fin en sí mismo, es la perversión de la política, la corrupción de la política. Su forma esencial, porque después hay formas derivadas que pueden ser la corrupción económica o las cosas que estamos viendo todos los días, ¿no? Pero la forma esencial es perder el sentido de propósito. Y hay otro plano, hay dos planos más de definición de la palabra sentido. Uno tiene que ver con la percepción, lo que entra por los sentidos. Y la percepción, cuando está disociada de la realidad, cuando la percepción es meramente intelectual, cuando es solamente una idea, estamos jodidos. Cuando se pierde el pulso de la realidad, de la cotidianeidad palpable de nuestro pueblo, sobre todo de los que más sufren, estamos jodidos porque perdemos la otra dimensión de la idea de sentido, que es la dirección. ¿En qué sentido caminamos? Y para caminar en un sentido tenemos que saber dónde estamos parados. Y para eso tenemos que percibir la realidad, que es compleja, que es multifacética, pero que tiene en cada una de las personas, insisto, sobre todo en los que están padeciendo necesidades absolutamente injustificadas e innecesarias por las condiciones materiales que existen en nuestro país. Si perdemos esa percepción de la realidad, perdemos también el horizonte. Les decía que la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, son formulaciones que tienen que ver con una parte de nuestra historia, con una parte de nuestra identidad como pueblo, no como campo político, como pueblo, que es el movimiento nacional, el peronismo en particular. De esa identidad como pueblo que también tiene a los liberales del siglo XIX, por ejemplo. Que también tiene las culturas de los pueblos originarios y también tiene la herencia de la Ilustración europea. No hay que avergonzarse de nuestras herencias. La idea de la felicidad como fin último del ser humano es una idea de la antigua Grecia, que llegó a nosotros a través de
de la Ilustración europea y norteamericana, ¿no? La Constitución norteamericana, en la Declaración de Independencia, hay una formulación que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con el sentido de propósito, que es el derecho a buscar la felicidad. Y cuando, sobre todo Aristóteles, planteaba el para qué de la política, el para qué de la política era formar una comunión que permitiera que cada persona, que cada uno de sus integrantes, pudiera alcanzar la felicidad y el florecimiento. Eso nos llega a nosotros, pero también existía en la cosmovisión de los pueblos originarios, que planteaban el buen vivir. Todas cosas que hoy parecen, cuando uno los dice, hippieadas, porque no estamos hablando del PBI, del riesgo país, o incluso de los números de la pobreza. Pero ese pensamiento tecnocrático o ese pensamiento digital, ¿no? Digital en el sentido de los números, por lo menos creo yo que nos hace perder el sentido profundo de propósito. Hay desde luego en nuestro país en este momento una proliferación de necesidades insatisfechas. Y cuando uno piensa en poner el centro del ser humano, piensa en sus necesidades. En nuestras necesidades, individuales y colectivas. Y los criterios de justicia que rigen una sociedad, la Argentina, Evita particularmente, hizo un aporte extraordinario a la filosofía de los criterios de justicia. Estableció un criterio de justicia. Por ejemplo, el criterio de justicia en la Constitución soviética era cada cual según su trabajo. El criterio de justicia que establece Evita es que cada cual según su necesidad, donde hay una necesidad nace un derecho. Es decir, que el ser humano por su sola existencia tiene el derecho a satisfacer sus necesidades. Y que la comunidad en su conjunto tiene que garantizar la posibilidad de satisfacer esas necesidades, cosa que hoy no sucede. Y desde luego que las necesidades humanas, que tienen una frontera muy difusa con los deseos, son múltiples y no solo de pan vive el hombre, pero hay un primer peldaño que es tomar agua, vestirse, comer, que hoy increíblemente no está al alcance de más de la mitad de nuestro país. Pero después también hay necesidades de seguridad, de vincularidad, de autoestima, que es algo que nos están robando como pueblo. Y nosotros, cuando pensamos la necesidad de tener un plan de desarrollo humano integral, y cuando Itay y los compañeros, las compañeras plantean poner el ser humano en el centro, quiere decir tener clara que las necesidades humanas son lo que tiene que guiar una propuesta política. Y a cada necesidad humana, desde las más elementales como la alimentación, hasta las más sofisticadas, si se quiere, como la recuperación de la autoestima, ¿no? Las más subjetivas, hay políticas públicas y hay contextos que hay que crear nuevos y recuperar algunos que nos han robado. Hay un ejemplo, por ejemplo, del tema de la autoestima que a mí me gusta, que es, había en la época de Cristina un programa que se llamaba Sonrisas o Sonreír o algo por el estilo, de salud bucal. Y para un montón de compañeros nuestros, compañeros de los sectores humildes, tener hecho el comedor, como decía el compañero el chino, les fallan los dientes, y un tema de autoestima. Y por ahí en la subjetividad de ese compañero vale un montón. Por eso hay gente que gasta tanta guita en hacerse cirugías estéticas. Bueno, esto es una cosa de salud y además es un tema estético, un tema de autoestima. Inaccesible para los sectores populares si no había una política pública. Entonces, ver cada una de esas necesidades, de una pirámide de necesidades,
tiene que ver con realizar esta consigna distributiva que es donde hay una necesidad nace un derecho, que nos tiene que alejar de los pensamientos mezquinos, que son algo que va calando hondo en la sociedad, que es él no se lo merece, ella no se lo merece, ellos no se lo merecen, porque no hicieron lo suficiente para tenerlo. Por otro lado, esas necesidades que son individuales, que son subjetivas, se desarrollan en un marco nacional, en un marco de una patria que nosotros no inventamos, que nosotros habitamos y que en todo caso tenemos que retomar un proceso de construcción que nos precede por siglos, ¿no? Y nosotros planteamos 4 órdenes de trabajo en ese sentido, que son los principios elementales, que son principios de largo aliento, de largo plazo, y que en el orden socioeconómico es el principio de justicia social y de crecimiento compartido, principio de justicia social sobre el que pivotea todo el movimiento nacional. El principio más importante. Y en el orden geoestratégico, ¿no? Como segundo orden, el orden geoestratégico, el de soberanía política e independencia económica. Fíjense que no son melodías muy nuevas, pero siguen teniendo vigencia. Siguen teniendo una vigencia tal que, tomando los dos que hablábamos antes, a mí me tocó vivir con Adriana y con Fernanda, cómo cualquier atisbo de soberanía política e independencia económica en áreas sensibles que le joroban a los intereses reales que influyen en nuestra sociedad, desde las grandes potencias hasta las grandes corporaciones, intervienen de manera directa o a veces a través de su personal político subordinado para abortar proyectos como el CAREM o la posibilidad de tener el ciclo del uranio completo o la posibilidad de realizar, ¿qué es el cuarto reactor? El que era con inversión china o el tercero? El cuarto reactor nuclear nuestro. Entonces, pelear contra esos intereses para conquistar la soberanía política y la independencia económica, o contra otros intereses y prejuicios como los que establecen que una villera no puede ser secretaria de Estado porque la va a hacer mal, o porque no tiene physique du rôle, palabra textual, lo conté 1000 veces y lo puedo volver a contar, que me dijo el expresidente sobre el porqué de Fernanda Miño inviable como secretaria de Estado. Physique du rôle quiere decir físico para el rol. No daba con el rol porque es negrita, ¿vieron? Es medio negrita. Entonces, claro, tenés que tener physique du rôle. Entendí toda la política ahí, ¿eh? Tenés que tener pinta de ministro. Para ser ministro tenés que tener pinta de ministro. No importa si sabés, tenés que tener pinta. Y un cuarto orden, el socioeconómico, el geoestratégico, que tiene que ver con nuestros recursos y tiene que ver con nuestro posicionamiento político a nivel internacional, que es bastante sencillo el planteo de soberanía política e independencia económica. Es el no alineamiento con las grandes potencias y el desarrollo con valor agregado de nuestros recursos estratégicos para no ser una economía de enclave, una semicolonia, como decía Itay. No es nada muy raro. Es básicamente lo que hace cualquier país soberano. Cuando hablamos de justicia social y crecimiento compartido, no es nada muy raro. Queremos que crezca el PBI, pero sin ninguna duda, queremos que se duplique, que se triplique. Se puede, pero desde luego que se puede. Pero que el crecimiento sea compartido, no sea para algunos, y que se distribuya de manera justa para que a cada necesidad, sobre todo las necesidades más básicas del ser humano, haya un derecho que las garantice. Y en el orden, decía, institucional, podría ser un tercer orden, volviendo a lo que planteábamos antes de que tenemos una ley fundamental, que además tiene un mecanismo para modificarla, es decir, que si hay que modificar algo de la Constitución, está en la Constitución. En las leyes que regulan su funcionamiento, hay bastante como para caminar sin inventar la rueda, insisto. Los derechos sociales están todos. El principio de justicia social es un principio constitucional.
Los derechos del trabajo están ahí presentes, incluso del trabajo en todas sus formas, que incluye la economía popular. El derecho a la vivienda está. No hay que inventar demasiado. El tema es que lo que se predica no se cumple. Y no se cumple porque hay un quilombo institucional donde yo creo que el corazón del problema institucional es el Poder Judicial. Esa es una percepción que tengo, y no por el lawfare, que es parte del problema. Por la cotidianeidad de la vida de nuestro pueblo que no tiene acceso a la justicia. En lo penal, en lo civil y en contencioso administrativo, el ejemplo de lo que pasa con los alimentos, de Petovelo sacándole los alimentos a la gente. Nosotros yendo a la justicia, ganando en todas las instancias. No que se repartan las 8.000 toneladas, que más o menos algo se está repartiendo, que estaban ahí encanutadas. No, que restituyan todo el flujo de alimentos a los comedores comunitarios. Lo ganamos, ya está, lo sentenció un juez, lo ratificó la Cámara. ¿Ustedes piensan que está pasando? No está pasando. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Ninguna. Entonces ahí hay una necesidad que es alimentarse, hay un derecho. Ese derecho, al incumplirse, hay un mecanismo institucional para resolverlo, que es ir a pedírselo a un juez. Tenemos la extraña fortuna de que los jueces nos dieran la razón, incluso los jueces más malos que hay en este país. O sea, los más malos nos dieron la razón. Porque es un poquito obvio, ¿no?, que la gente tiene derecho a comer. Y aún así no se cumple. ¿Por qué? Porque estos mismos jueces llegan hasta decirte tenés razón, pero no se animan a tomar las medidas necesarias para hacer que los fallos se cumplan. Que es decir, bueno, señor, usted no cumple, prisión preventiva, le pongo una multa, bueno, hasta ahí no llega. Entonces, en el orden institucional tenemos un bolonqui que también tiene que ver con la incapacidad de algunas instituciones públicas de cumplir con la satisfacción de las necesidades sociales. El sistema de salud pública, el sistema de educación pública, que son un orgullo de la República Argentina porque son universales, están en crisis. Y si uno no asume que están en crisis y asume una posición únicamente reactiva y conservadora frente a las intenciones privatistas o privatizadoras de este gobierno o de otros gobiernos, no va a resolver ningún problema. Lo único que va a pasar es que se va a seguir degradando y la gente va a hacer fila para pedir los vouchers. Esto hay que ser consciente. Si leemos el informe, ¿cuántos pedidos de vouchers hubo? Más de 600.000, que en pibes son 1 millón y pico, no de los que ya estaban en las escuelas públicas nuevos, perdón, de las escuelas privadas nuevos. Entonces, algún problema tenemos. Y con la salud pública pasa lo mismo, algún problema tenemos. Sigue siendo muy superior a lo que pasa en otros países, sigue siendo el modelo público el mejor modelo para que haya una cobertura universal, si está combinado con el modelo del sector privado, del sector social, pero hay un problema y hay una crisis, y esas cosas son las que tenemos que abordar, incluso en la administración pública también. Las ineficiencias, las incapacidades, la falta de... Voy a dar un ejemplo de algo que a mí me parece que lo vi con el gobierno de 2019. Del director nacional para abajo. Son cargos técnicos, loco. No puede ser que cada gobierno que venga saca a todos los que están abajo y pone a su banda. Ni siquiera el gobierno, las distintas facciones que están dentro del gobierno. El famoso loteo. Yo, por ahí, no sé, estoy equivocado, pero el director de ingeniería en Caños de la Secretaría de Integración Urbana, a mí qué me importa si es de Patria Grande, de La Cámpora o de Juntos por el Cambio, mientras haga bien la ingeniería de los caños. Si tiene que poner un caño, no tiene que definir la política. Bueno, la política como botín de distribución de cargos a costa de la destrucción de la eficiencia del Estado es una cagada total y hay que combatirla. Si el tipo o la mina hace bien su laburo, en los cargos técnicos hay que defenderlo. Eso se perdió. En un momento existían los administradores gubernamentales, que era algo que aportó Alfonsín, y se perdió.
Y Tay me está mirando como anda terminando y me falta un montón de cosas. Entonces, bueno, 4 órdenes de trabajo. Son principios universales, ¿no? Es decir, la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, garantizar el imperio de la ley mínimamente, y un cuarto orden que es el intergeneracional, que tiene que ver con la ecología, entre otras cosas, que es dejarle un país más o menos vivible a los que vienen después de nosotros. Ahora, una vez sentados principios fundamentales, lo demás son formas de ejecución. Un plan como el nuestro entra dentro de la forma de ejecución. Y esa forma de ejecución tiene que ver con la lucha que tenemos por delante, con la lucha que tenemos en este momento que afrontar. Y que ahí sí hay que pensar muchas cosas nuevas. Hay que pensar con creatividad, porque la situación es nueva. Y yo creo que en este momento tenemos 4 tareas. 4 tareas en las que el trabajo de la Fundación no es exclusivo ni excluyente, pero es fundamental. La primera, que es organizar la bronca, la frustración, los sentimientos dañinos y las realidades dañinas que nos genera este modelo, tiene para mí que ver con sublimarla, como dicen los psicólogos, transformar esa agresividad, esa bronca en otra cosa, en movilización, en lucha, en solidaridad, pero también en ejercicio del pensamiento. Y los grupos de trabajo de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral son básicamente una forma de transformar esa frustración de lo que no sucede, o debería suceder y no pasa, o pasa de la manera que no tiene que pasar, en la propuesta de lo que vamos a hacer cuando nos toque gobernar. Entonces, ahí hay un elemento de elaboración. Una segunda tarea es ir amasando la esperanza. La esperanza en que al final del túnel no solamente hay oscuridad. Ser consciente de que al final de este túnel hay oscuridad, pero que hay otro camino posible. Y esa esperanza, como bien decía Adriana, no es una ilusión. Hay una diferencia entre ilusión y esperanza. La ilusión no tiene fundamentos. A veces se puede cumplir, pero no tiene fundamentos. La esperanza sí tiene fundamentos, por eso no defrauda. Y esa esperanza, el fermento de la esperanza, tiene que ver con las ideas y con las prácticas. Con la ejemplaridad de los dirigentes y de los cuadros y de la militancia, que tienen que transmitir una conducta que no sea la que vemos en la generalidad de la política y que se expresa en situaciones patéticas como las que estamos viendo en el caso de nuestro expresidente o en el caso de lo que pasa con el pedófilo de Misiones, casos extremos, pero que son síntomas de un problema bastante más generalizado, que es la falta de un elemento básico de ética pública. Hay cosas que no pueden pasar, por lo menos en el campo humanista no pueden pasar, no podemos aceptar. Y después hay una tercera pelea, que entiendo que es a través de las elecciones, que es recuperar el gobierno. Recuperar el gobierno para un proyecto que ponga las necesidades de las personas y la grandeza del país en primer lugar. Y después de recuperar el gobierno es retomar el proceso histórico. Retomar un proceso histórico que fue interrumpido en múltiples ocasiones y que nosotros no venimos a inventar, venimos a aportar a eso. Lo que hoy nos gobierna tiene una ventaja competitiva extraordinaria, pues el éxito de su programa es básicamente no hacer nada. Es decir, en el pensamiento anarcocapitalista, el Estado no tiene que hacer nada. Y no hacer nada es bastante sencillo. Básicamente, no haces nada. Detrás de eso hay una vocación oligárquica. ¿A qué me refiero con una vocación oligárquica? Es las minorías poderosas, sobre todo en términos económicos, con vocación de gobernar. Si los grandes empresarios no quieren ganar plata en esto, quieren ganar plata y además gobernar.
Esa es la definición de oligarquía. Y hay una vocación oligárquica detrás del velo anarcocapitalista. Y esa vocación oligárquica se expresó claramente cuando se armó el decreto de necesidad de urgencia, la ley de bases, que de manera absolutamente desfachatada los estudios jurídicos de las grandes empresas dijeron sí, lo armamos nosotros. Hay un capítulo en una serie llamada The Voice, se los voy a recontra spoilear, temporada 4, mírenla, pues bueno, donde aparece el tipo que era como una especie de influencer, una mezcla de una cruza del gordo Dan con Milei y con Lila Lemoyne y qué sé yo, con todo ese discurso reaccionario contra los zurdos de mierda, contra los transgéneros, los migrantes ilegales y qué sé yo, iba a una reunión de oligarcas, ¿no? Y le empieza con el discurso y la mina que manejaba la batuta ahí, que era la de la ITA, le dice, mira, guardate eso para TN, acá decinos cómo vamos a manejar el tema de la planta, porque acá lo que nos importa es la ITA. Entonces el tipo no sabía qué contestar y aparece una que encima se llama Victoria y era la vicepresidenta, no le jodo. Y que estaban ahí para complotar, para derrocar al presidente y tomar el poder. Es decir, todo esto ya alguien lo escribió en alguna oficina de Estados Unidos. Y Victoria los mira a los oligarcas y les dice, mira, yo los voy a hacer sencilla la cuestión. Este país no es una democracia. Acá no existen más los estados, existe Mercado Libre, existe Amazon, existe Google, etc. Ustedes me ayudan a mí a voltearlo a este. Y si ustedes son la gente más inteligente que hay, son los que supieron amasar fortuna, gobiernan ustedes. Yo pongo la trucha, para que la gente esté tranquila de que hay una presidenta electa, pero gobiernan ustedes. Pero eso es lo que está pasando. Hay un gobierno de ciertas corporaciones. Y que se puede ver bastante fácil viendo las hojas de balance de los últimos meses. ¿Quiénes ganaron? Son todos los que están en el yo-yo. Todos. Está clarísimo. Y destruir es muy fácil. Se puede destruir en unos meses lo que tardó años en construir. Se puede destruir una obra de cloacas, por ejemplo, simplemente no haciéndola porque se va llenando de cosas y después no se puede... Ya está, no sirve más. Eso pasa en el barrio de Fede, no sé si está Fagioli, está acá, que está toda la obra casi hecha, falta el 20% y no se puede terminar, se va a joder la obra. Es una obra de 400 millones de mangos, una obra que le cambia la vida a 500, 600 familias y no se puede terminar porque falta el 20%. El rector Karen, que faltaba, ¿cuánto dijiste vos, Ariana? ¿Que faltaba para terminar el 10%? Un poco más, bueno, el 20, ponele. Está bien, el tipo 10 años lo abandona, 4 años, ¿no? Le quedan 4 años, suponemos. Por ahí sí, por ahí no. Vamos a ver qué hace la Victoria nuestra. Después eso no lo recuperas fácil. Entonces destruir es facilísimo. Lo difícil es construir. Y en esa construcción, ya para ir finalizando y no cansarlos más, y les pido disculpas que vengo muy enfermo a este lugar con un virus, por eso no compartí el mate. Así que no estoy en mi mejor día. Dos advertencias para los compañeros y para mí mismo. La primera advertencia es cuidado con la ideología. Y cuando digo ideología lo digo en el sentido de la falsa representación o de una representación puramente mental de la realidad. Cuidado con la ideología. Cuidado con el ideologismo. Cuidado con el lenguaje. Eso tiene que ver también con el sentido de propósito y con la percepción. Si los planteos que nosotros realizamos están totalmente disociados, hay una distancia muy grande, lo que decimos y cómo lo decimos, con la inmensa mayoría de nuestro pueblo, estamos jodidos. Si lo que decimos y cómo lo decimos, lo que planificamos, no interpela a nuestro pueblo, estamos jodidos. Y eso es el funcionamiento ideológico, en el sentido que lo estoy planteando ahora. Y lo otro, nosotros vivimos en una cultura de mucha ansiedad y mucha rapidez. Yo soy muy ansioso. Y hay cosas que llevan su tiempo.
hay cosas con las que hay que tener constancia, con las que hay que tener terquedad en términos de su elaboración. Y esto va a llevar tiempo. No se va a resolver de un día para el otro. Y en eso tenemos que ejercitar la virtud de la paciencia. Que no nos gane esa cosa de la época es lo rápido y lo líquido. Lo que nosotros hacemos tiene que ser consistente. Y esa consistencia, Itay hablaba del pensamiento riguroso, un pensamiento riguroso que emerge de los compañeros que tienen la universidad en sentido estricto, los compañeros que tienen la universidad de la calle, de los saberes populares y los saberes científicos combinados. Y esa consistencia también tiene que ver con sentir que realmente lo vamos a poder hacer. No que estamos planteando qué hacer en el aire, estamos creando catedrales en el desierto, sino que lo vamos a poder hacer. Imaginar cómo van a ser esos barrios nuevos que tengamos, cómo van a ser esos barrios hoy sin servicios donde viven nuestros compañeros y compañeras, cómo van a ser las ciudades del futuro, cómo van a ser nuestra forma de distribución eléctrica. Imaginarlo y sentir que eso puede pasar, porque nosotros confiamos profundamente en que puede pasar, si no, no lo haríamos. Sentimos el propósito. Ojalá que podamos seguir desarrollando el plan que tuvo un origen, y yo estoy muy contento de estar haciendo esto en un sindicato, porque tuvo un origen sindical, si se quiere. El plan era el plan San Martín, lo armamos con los sindicatos, con muchos sindicatos, con la UTEP, que en ese momento era la CETEP, me parece, que después lo fuimos viendo provincia por provincia con Guado, cuando lo acompañamos en el momento que él podía llegar a ser candidato, que después se convirtió en la plataforma de la campaña nuestra, y que ahora queremos elaborar con el máximo nivel de detalle posible para que el día que recuperemos el gobierno, todo el mundo sepa, nuestra militancia, los funcionarios, el sector del pueblo que le interese saberlo, para qué queremos gobernar y lo que vamos a hacer. ¿Para qué queremos gobernar y lo que vamos a hacer? Esa es por ahí, para mí, el sentido de esto, y nos va a ayudar mucho en la edificación de un frente político que pueda disputar con este bestialismo que hay. Un frente político que no es exclusivamente peronista, aunque el peronismo tiene hegemonía ahí, pero que tiene que tener una amplitud para abarcar otros espacios. Eso yo no tengo ninguna duda. A lo sumo habrá una discusión sobre dónde tiene que estar el acento. Pero esas discusiones se van saltando en el plano de la realidad, en el plano de lo programático, en el plano de ¿para qué estamos haciendo eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ese es el plano que nosotros creemos que hay que discutir con mayor profundidad en este momento. ¿Qué vamos a hacer cuando recuperemos el gobierno? Les agradezco mucho a todos y a todas por la presencia, les agradezco mucho a los compañeros y compañeras de la Fundación. Nos tomamos muy en serio este trabajo. Yo me comprometo y espero que de los que estén acá, sobre todo nuestra militancia, pero también de los otros grupos, hagamos un esfuerzo para leer las producciones de los compañeros, porque es un trabajo muy enriquecedor, porque es muy necesario y porque nos va a hacer bien a todos. Muchas gracias.